Bienvenidos un día más a Gym Nation. Hace mucho que no nos vemos en un vídeo como tal, siempre últimamente le hemos dado un poquito más a los directos. Hoy os traigo un tema del que mucha gente habla, del que mucha gente no tiene quizá los conceptos demasiado claros. Es mucho más sencillo de lo que parece, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en concreto del press de banca y vamos a desglosarlo en los distintos tipos. Tenemos el convencional, inclinado, declinado. Vamos a hablar qué zona trabajamos dependiendo de las aperturas, apertura media, cerrada, abierta, y luego vamos a hablar un poquito sobre el recorrido y el número de repeticiones cuando trabajamos en hipertrofia. Podemos trabajar en fuerza y demás, hoy vamos a centrarnos un poquito en hipertrofia, aunque sí es verdad que os voy a explicar el resto de conceptos un poco por encima. Podemos ir ahondando en futuros vídeos, porque el press de banca, aunque es algo muy sencillo, da para mucho dependiendo de todos los ángulos y todas las posibilidades que nos brinda. Y vamos a empezar directamente a desglosar uno por uno todos los puntos. Espero que os quede bastante claro. Os voy a ir haciendo algunas demostraciones y vais a ver cómo no hay que complicarse ni hay que retorcerse mucho el entrenamiento para hacer un press banca que sea efectivo para nuestros pectorales. Bueno, primero vamos a diferenciar el press de banca convencional. El press de banca es un ejercicio de los que mejor trabaja y desarrolla nuestra parte pectoral, aunque también hay otros músculos implicados como el deltoides anterior y el tríceps que trabajan también considerablemente en este tipo de ejercicios. En un press de banca convencional estamos hablando normalmente de un press de banca en el que hacemos en una banca plana, con la apertura ligeramente más abierto de la anchura de los hombros, de manera que cuando bajamos por completo y la barra llega a nuestra parte media del pectoral, los codos respecto el brazo al antebrazo quedan en un ángulo aproximadamente de unos 90 grados, un poquito más bajo, lógicamente. Partiendo de ahí vamos a tener varias variantes. Ese sería el convencional. Luego tendríamos el press de banca inclinado, en el cual vamos a inclinar el banco con una inclinación máxima de unos 45 grados. Más de eso va a suponer una carga más intensa a nivel del deltoides anterior que del press banca. Sí es verdad que por el principio de individualización no todos trabajamos de la misma manera, es algo que he repetido siempre y que seguiré repitiendo, con lo cual hay gente que incluso pasando esos 45 grados nota la parte, el haz clavicular, la parte superior del pecho, con un trabajo mejor que si se quedase en los 45 grados, antes del deltoides anterior. Depende mucho de la morfología, pero en rasgos generales podríamos decir que un máximo de 45 grados. Luego hablaríamos en el inclinado, por supuesto, llevamos la barra cuando bajamos a la zona clavicular, trabajando la parte superior. Tendríamos el press de banca declinado, en el cual damos una inclinación, tampoco tiene que ser muy exagerada, entre unos 15-20 grados es suficiente. Sobre todo en este ejercicio, cuando lo hacemos en un banco de abdominales, puede ser que nuestra lumbar, al quedarse muy expuesta y las piernas en una inclinación y con una sujeción rara, si lo hacemos en un banco de crunch de abdominales, puede ser que el nivel lumbar tengamos molestias. Entonces tampoco hay que inclinarlo mucho, ya os digo, vamos a coger en torno a unos 20-15 grados, ¿de acuerdo? Con esta parte, con este tipo de press banca, llevaríamos la barra a la parte inferior del pecho, ¿de acuerdo? A la parte baja, de manera que incidiría en el desarrollo de la parte inferior del pecho, ¿de acuerdo? Sí hay que decir, y ahora lo vamos a ver, que en este tipo de ejercicio se suele levantar mucho más peso. ¿Por qué? Porque la mayor densidad del pectoral está en la zona inferior, con lo cual, sumado que acortamos ligeramente el recorrido, tenemos una mayor densidad muscular tirando en un recorrido más corto, se suelen mover más kilos. Tipos de aperturas. Dependiendo del tipo de aperturas, tenemos la apertura media, con lo cual vamos a trabajar más o menos el pectoral vamos a decir, en un conjunto, sería algo que no excedería ni a la parte interna ni a la parte externa, ya digo, luego esto tiene muchos tintes, pero en términos generales trabajaremos el pectoral en un conjunto sin excedernos o sin centrarnos en una parte más que otra. Tendríamos una apertura cerrada, con lo cual vamos a trabajar un poquito más la zona interna, sí, es decir, que también en una apertura cerrada, si bajamos más, en el momento en el que estamos abajo por completo y la barra
está en nuestra parte media inferior. Si cogemos cerrado, vamos a notar que la barra, por nuestra morfología, ligeramente baja más, porque si no nos haríamos daño en los hombros. A la hora de empujar y bajar, el deltoides anterior va a estirarse y va a tener una predisposición a lesionarse al estar sobreestirado en la parte inferior, sobre todo si no lo tenemos suficientemente trabajado, o si nuestra movilidad de hombros es complicada, o si tenemos una lesión previa, lógicamente. Apertura abierta. En esta apertura abierta lo que buscamos es que cuando bajamos la barra por completo, más o menos los brazos formen una especie de W, con lo cual la carga, el peso y el desarrollo va a incidir en la parte externa del pectoral, a rasgos generales, en la parte externa del pectoral. Con el único problema que hay que tener es que al tener las manos más abiertas entre sí, en la parte inferior puede que sufran un poco las muñecas, ya que van a estar en una posición algo más forzada. ¿De acuerdo? Estos serían los 3 puntos en cuanto a las aperturas. Por último, ¿qué vamos a hablar? Sobre el recorrido y el número de repeticiones. El recorrido, vamos a decir en hipertrofia. El recorrido en hipertrofia, yo aconsejo que sea sin llegar a descansar la barra en el pectoral y sin llegar a estirar por completo bloqueando los codos, manteniendo la tensión constante en el pectoral. Esa es la parte que nos va a dar ese extra de intensidad para trabajar en hipertrofia. Aunque acortemos ligeramente un poco el recorrido, vamos a ganar esa intensidad y esa tensión constante en la parte del pectoral, y de cara a un desarrollo mayor nos va a venir mucho mejor. ¿Cómo tenemos que hacer esto? El tríceps, sobre todo en los últimos 20-30 grados, ayuda muchísimo a la extensión en el press de banca y a bloquearlo por completo. Si nosotros evitamos ese bloqueo del tríceps, vamos a mantener, como he dicho, la tensión constante en el pecho. Por último, número de repeticiones. Si nos movemos en hipertrofia, ¿qué ocurre con el número de repeticiones en hipertrofia? Podemos hipertrofiar un músculo en distintos rangos. ¿Qué ocurre? Que quizá el rango óptimo para la hipertrofia muscular, yo aconsejo movernos en torno a las 8-10 repeticiones, ¿vale? Ese es ya un rango óptimo para la hipertrofia. Haciendo descanso, dependiendo del grupo muscular, dependiendo del momento en el que estemos, de 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿vale? No estamos trabajando fuerza, estamos hablando de hipertrofia. En fuerza nos podríamos ir pues perfectamente a 4-5 minutos, incluso más. Resistencia. Resistencia es un mundo. Podemos incluso hacer repeticiones con descanso de 10, 15, 20 segundos, dependiendo igual en el momento en el que estemos, dependiendo de el peso en el que estemos moviendo para ese número de repeticiones, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo mucho más adelante. Cada tema da para mucho. Por último, la famosa retracción escapular. Retracción escapular. Antes no existía esto. Bueno. ¿Por qué? Pues porque la retracción escapular... De hecho, hace poco vi un vídeo de Bilbo, no puedo estar más de acuerdo con él. La retracción escapular es simplemente cuando las escápulas se juntan acercándose entre sí cuando hacemos un pre de banca. Pero es que eso ya lo hace el cuerpo de manera natural a medida que vamos bajando y vamos subiendo. Las escápulas tienen su pequeña variación, su pequeño movimiento. Hay gente que dice, no, es que yo hago retracción escapular porque mantengo ahí atrás. A mí no me va bien. Hay gente que le va muy bien. Si aquí estamos para respetar y ver todos los puntos de vista. A mí no me va bien. Por ejemplo, cuando bajo y manteniendo ahí esa retracción escapular y luego estiro, me parece un movimiento un poco antinatural. Yo prefiero bajar, estirar y las escápulas deben de moverse ligeramente. Pero porque yo lo hago así. Hay gente también cuando dice, vamos a trabajar con los codos en 45 grados. Yo nunca he trabajado en unos 45 grados de apertura. En las flexiones,
que se hacen normalmente en calistenia, lo hacen a 45 grados. Hay gente que es verdad que le va muy bien para los hombros, para no lesionarse, genial. A mí en el press de banca tampoco es que se queden los brazos completamente a 90 grados respecto a la dorsal, pero un poquito más bajos, 45 grados. O sea, igual, hay gente que le va bien, totalmente respetable. Yo nunca lo he hecho, nunca lo he necesitado. Me he podido lesionar en momentos concretos, pero como todo el mundo, cuando usamos del peso. Pero no, el tema de las lesiones no ha sido eso, ha sido simplemente porque aquí todos nos lesionamos en un momento dado, nada grave, la típica sobrecarga, la típica contractura, es algo normal. La típica, el típico inflamación del rotador, pero es algo completamente normal cuando excedemos y cuando no damos suficiente descanso. Que eso es otra cosa aparte. Otra cosa que también se está poniendo de moda y se les suele llamar el pre-gamba. Lo llaman ahora, ya como les llamarán, yo lo he escuchado por pre-banca o pre-banca estilo gamba. Con esto no hay que ofender a nadie. Últimamente hay gente que se ofende mucho por todo. Ya está. No es la, no es la finalidad. Simplemente deciros que hay gente que se ponen a hacer el press de banca y bueno, hay algunos arqueamientos que bueno, pues bien. Pero esos contorsionismos en los que prácticamente la nuca va a dar en el sacro, todas esas cosas yo las veo contraproducentes. Precisamente todo esto va variando, se van diciendo que primero es bueno una cosa, va variando hasta que luego vuelve a ser bueno lo contrario. Hay ocasiones en las que luego se vuelven a contradecir, siendo otra vez válida la primera. Lo que tienen las modas. Las modas, si todos recordáis el fantástico aeróbic, pasó a ser batuca, luego zumba. Mezclan un poquito más de baile. Hubo un momento también que se llamó hilo. El spinning, el ciclo indoor. Es el mismo perro con distinto collar. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando yo lo aprendí así y como a mí me dio bien, es intentando que la espalda esté lo máximo en contacto posible con el banco, desde el sacro hasta la parte de los trapecios. Es complicado, sí, pero si tú mantienes esa posición, si tú intentas apoyar la espalda, nunca vas a tener problemas en ella. Sin embargo, si empiezas a hacer esos arqueamientos excesivos, pues a lo mejor ahora no, porque tienes 17, 18, 20 años y a esa edad no te rompes. Pero cuando tengas quizá 40, pues a lo mejor ahí cambia la cosa. Sin embargo, si tú tienes tu espalda perfectamente apoyada, el peso bien repartido y estamos cuidando la zona lumbar, pues sin movimientos que no tienen por qué ir acompañados del press de banca, pues quizá a la larga va a ser mejor. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta y que quiero puntualizar es que cuando tú estás haciendo ese tipo de arqueamiento lumbar, es lo que hemos estado hablando. En un press de banca declinado, ¿qué ocurre? Pues que llevamos la barra a la zona inferior del pecho. Si yo llevo la barra a la zona inferior del pecho, tengo mucha más densidad muscular y menor recorrido hasta llegar arriba. Con lo cual, ¿cómo vas a mover más peso? Intentando buscar ese ángulo en el que ejerzamos mayor presión con la parte inferior del pecho. Si tenemos una gran apertura y además menos recorrido, vamos a mover kilajes exagerados. Que no digo que esté mal, que para series de fuerza, competiciones de fuerza, yo lo veo bien. Para hipertrofia, que es más o menos lo que estamos hablando, no le veo ningún sentido. Para hipertrofia veo más buscar la tensión muscular durante todo el recorrido, ¿de acuerdo? Sin que haya puntos muertos en los que haya bloqueos y se pierda esa parte de tensión muscular. Y, cómo no, protegiendo nuestras articulaciones, las partes que no tengan por qué verse comprometidas con un press de banca como es la zona lumbar. Bueno. Y por último, sobre el press banca, ¿qué deciros también? Bueno, como he dicho, tenemos que ir a lo sencillo, a lo que realmente funciona y no hace falta de verdad complicarse mucho la vida. El press banca es uno de los ejercicios más básicos, más sencillos de hacer y haciéndolo correctamente no vamos a tener ningún problema a largo plazo. Porque todo lo que queremos es hacer press banca durante muchos años, entiendo, ¿no? También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta,
es el agarre. Todas las barras tienen un sistema de rugosidad, de porosidad, de cromado, de distintas maneras en las que tenemos que ver la simetría, de manera que cuando nos estamos tumbando en el banco, las dos manos queden simétricas respecto al centro. No nos cojamos más de un lado de otro, porque eso puede originar pues, que se nos desestabilice la barra de un lado u otro. Última puntualización. Tiendo también, hablo esto con humor, que bueno, pues que vemos muchos vídeos en YouTube y en muchos sitios. Entonces la gente que va a hacer que va a hacer un ejercicio de alta intensidad, y voceando y parece que va a morir alguien y todas esas cosas, ¿no? Que algunos empiezan a prepararse el press banca. Pero bueno, si está bailando la jaca, más que prepararse para... Bien, que te prepares. Pero de verdad, ¿hace falta tanta escenificación para hacer un press banca? Sinceramente creo que no. ¿Acaso que vamos a hacer algo épico una vez en la vida? Pero estas personas que sistemáticamente están bailando, retorciéndose antes de hacer una serie de press banca, dándose porrazos en la espalda, venga, vamos, ¿qué? Bueno, pues está, vamos a pensar en todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le gusta estar viendo cómo estás esperando una serie, esto lo digo de cara al gimnasio, y ves unos cuantos bailando antes de hacer una serie de prebancas. Pues, oye, pues está muy bien, muy bonito, pues ponte a hacer prebanca y deja a los demás entrenar, ¿vale? Sobre todo ahora que llegan los veranos y llega el verano y parece que estamos más decaídos. Bueno, si a todo eso le sumas que antes de hacer una serie de prebanca pues te tiras media hora, pues los que detrás no puedan. De cara al gimnasio, toalla, todavía mascarilla, ¿vale? Y vamos a pensar en todos, que todos tenemos que entrenar. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos, gracias a mis suscriptores, gracias a los que compartís mis vídeos, a los que me seguís, a los que dais... Sí, Emiliano, sí. Gracias al cámara, a Emiliano, que hoy lo tengo de colaborador. Y vamos a darle las gracias porque os tengo que presentar. Se ha portado muy bien. Pero... No, espérate. Pero esta chiquitina... Esta chiquitina nos va a seguir en un futuro cuando hagamos vídeos sobre canicross. Como educar a nuestro perrito para poder llevárnoslo a correr, para que sepa que durante ese ratillo toca de correr, tiene que pararse a mear en cosillas. Y bueno, pues ya tengo aquí otro entretenimiento. Una cachorrita que se va a hacer muy grande y vamos a aprender en futuros vídeos cómo hacer con nuestro perrito también ejercicio. Cansarnos nosotros y cansarlo a él. ¿De acuerdo? Tengo esto que parece una leonera. Como he dicho, nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.